Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo devocional, este tiempo que usamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos levantan, que nos alimentan y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y doy la bienvenida a todos aquellos discípulos, amigos, condiscípulos, siervos de Dios y todo aquel que ama y desea escuchar cada día la palabra de Dios. Bienvenidos. Quiero invitarles en nombre de la Iglesia Iré que escuchen este audio hasta el final, que le den me gusta, que lo compartan con otras personas y también invitarles que se suscriban a nuestro canal para seguir ayudando a crecer la comunidad que tenemos de amantes y estudiosos de la palabra de Dios. También invitarles a que si ustedes quieren y desean participar en nuestro club de lectura, eh, invitarles a que tomen el link que está en la descripción, en la cajita de comentarios. Ahí puede usted tomar el link y hacerse amigo en el WhatsApp de nuestro club de lectura. Hacemos lectura en vivo y en directo todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, hora de España. Les cuento que tenemos unos testimonios muy especiales y pues la idea del club de lectura es crear una disciplina personal en cada uno sobre leer la palabra de Dios. Porque nos hemos encontrado pues que hay muchas personas que escuchan nuestros audios, que les gusta escuchar muchos audios y programas y videos en el YouTube, pero no leen la palabra. Entonces, la motivación es a que cada persona que, que ame la palabra, que quiera estar en este camino, tenga el hábito de leer. Y eso es algo que lo estamos consiguiendo y damos la gloria al Señor. Vamos a continuar entonces con el capítulo 19 de Mateo. Leíamos en la primera parte cómo Jesús enseña acerca del divorcio y nos recuerda las bases de lo que es el matrimonio, las bases iniciales, cómo es la configuración o cómo fue la configuración inicial del matrimonio según Dios, porque hablábamos que los hombres pues han tomado otras costumbres con respecto al matrimonio y con respecto a la relación matrimonial, pero no es así desde el punto de vista de Dios. Y Dios aquí nos muestra a través del Señor Jesucristo cómo el Señor derriba todos esos falsos conceptos que hay acerca del matrimonio. Y sigue entonces dando una enseñanza en el versículo 13. Dice así, vamos a leer el versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Dice entonces que le presentaron unos niños. Le presentaron unos niños y pues para que el Señor orara, para que el Señor pusiese las manos sobre ellos, para que el Señor eh, pues los tuviera en cuenta. Y dice, y los discípulos vinieron a reprenderles. ¿Y por qué los discípulos toman esta actitud? A ver, seguramente porque pues no querían escándalo, seguramente porque no querían eh, algarabía ni que el Señor, entre comillas, perdiera el tiempo. Pero aquí vamos a ver algo bien especial y es que los niños suelen ser muy rechazados por los adultos. Los niños suele suceder, bueno, suele suceder, no, los niños tienen una forma de ser muy especial. El niño, el niño pues no se corta para gritar, para correr, para saltar, para estar jugueteando por todas partes. Entonces pues es muy fácil ver que en medio de un grupo de adultos que están reunidos de una forma un poquito seria, pues hay alrededor unos niños jugando a la pelota y tirando el balón y haciendo escándalo. Ellos no se cortan
en ese aspecto. Entonces, miremos cómo es la personalidad. O sea, la personalidad de los niños es, es alegre, es extrovertida. Y, y quizás los discípulos querían evitar eso. Pero en medio de esa situación, pues también sucede un drama bien especial y es el rechazo a los niños. Es el decirles muchas veces, no haga escándalo, no grite, no hable, no haga, no diga, no vea, no toque. Y eso causa que eh, el niño se corte. Yo recuerdo que las conversaciones, en las conversaciones de los adultos, pues nunca a los niños nos dejaban participar y siempre nos sacaban. Y entonces eso causaba un tremendo rechazo. Y, y esto es lo que el Señor está aquí tratando de evitar. Y entonces les está diciendo a los discípulos, los niños también son bienvenidos. Ellos son valiosos. Y entonces aquí viene la enseñanza. Recordemos que este capítulo 19 es un bloque de enseñanzas que el Señor está dando. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. O sea, no impidan que los niños se acerquen a Jesús. Y esta es una de las lecciones más grandes que nosotros aquí podemos encontrar en este pasaje, en este capítulo 19. No impida que los niños vengan a Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos padres que en lugar de ayudar se convierten en un obstáculo para que los niños lleguen a los pies de Cristo. Hoy en día vemos un fenómeno bien bien especial en este pleno siglo XXI y sobre todo con los niños que han nacido en este siglo XXI. Los niños que se conoce como nativos digitales. ¿Qué significa nativos digitales? Pues que nacieron teniendo una tecnología, nacieron teniendo unos medios, nacieron teniendo unos recursos y les voy a explicar cuál es la diferencia con nuestra generación. Cuando nosotros nacimos, yo por lo menos nací en los años 70. En nuestros años no había tecnología, no había ordenador, no había internet, no había teléfonos móviles, no había nada de eso. Por tanto, pues nosotros no nacimos con eso. Nosotros no nacimos con eso. Entonces, pues para nosotros, en el transcurrir de los años, pues eso lo aprendimos, eso llegó a nosotros en un momento determinado cuando ya éramos adultos y cuando ya teníamos nuestros años. Pero para los niños de hoy en día no. Los niños de hoy en día no entienden cómo es que un teléfono puede tener el circulito, es el disco con el que se marcaba. Los niños de hoy en día no conciben un mundo sin internet, no conciben un mundo sin un teléfono celular, sin las redes digitales, etcétera, etcétera. Y aquí me pasaría horas explicando y diciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día es muy común que los padres, en lugar de enseñarles a sus hijos a leer la Biblia, que en lugar de enseñarles a sus hijos a tener temor de Dios, les ponen en la mano desde muy chiquitos un teléfono móvil para que se entretengan. Y hoy en día ya vemos cómo los niños pequeños de meses que ni siquiera caminan, ni siquiera hablan, le hacen escándalo a los papás, le hacen berrinche a los papás porque no les dejan el móvil. Entonces, en lugar de acercarlos al temor de Dios, los han acabado de meter dentro de estas tecnologías digitales. Mire, ¿qué es lo que dice el Señor? Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. El niño, los niños necesitan estar metidos en el temor del Señor. Padres, madres, acerquen sus hijos a Cristo. Pero también usted, como papá y como mamá, acérquese a Cristo. Esto es importantísimo. Mire,
dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Mire, ¿por qué el Señor hace esta aclaración? Y quiero recalcar este punto. Porque muchas veces los papás se convierten en el tropiezo para que sus hijos no caminen con Dios. Les dicen que vayan a la iglesia, les animan a ir, pero luego hacen todo lo contrario. Mire, no impidan que sus hijos caminen. Lleve a su hijo, enséñele a su hijo, a su niña, desde chiquito, desde chiquita. Enséñele a sus niños la palabra de Dios. Lea con ellos la Biblia. En lugar de darles un móvil, en lugar de darles una tablet, en lugar de darles toda esta tecnología, siéntese con ellos a leer la Biblia. En lugar de leerles un cuento de mentiras, porque entonces hay muchos padres que dicen, ay no, yo al niño le leo un cuento para que se duerma. No, léale la Biblia, enséñele la palabra de Dios, lea con su hijo el libro de Proverbios. Mire, no le impida a su hijo, llévelo. Usted como papá es el que lo tiene que llevar, el que la tiene que llevar a los pies de Cristo. Y luego termina diciendo, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mire, el Señor no se negó. Si usted lleva a su hijo, a su hija, a los pies de Cristo, el Señor los va a bendecir y los va a levantar. Y esta es una lección poderosa que usted y yo tenemos que aprender en nuestra vida espiritual como papás y mamás. Dice la segunda parte, el versículo, bueno, la tercera parte, en el versículo 16, cómo aquí Jesús tiene un encuentro con una persona, tiene un encuentro con un joven. Mire que aquí es particular, porque primero se encontró con los niños y oró por ellos, los bendijo, pero luego llega un joven, una persona, un hombre joven, digámoslo así, un hombre joven que viene y le hace una pregunta al Señor. Y dice el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Bien, en esta primera parte entonces nos encontramos como un joven llega con dudas donde el Señor Jesucristo y, y le pregunta y le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire, en ocasiones la Biblia nos habla mucho acerca del dinero. Y hay una palabra que nos encontramos en la carta a Timoteo, donde nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y, y aquí nos encontramos como muchas veces el dinero hace, o el amor al dinero, hace que el corazón del hombre se desvíe de tal manera que luego se pierda y le lleve a cometer errores graves y muy, digámoslo así, muy garrafales en su vida. Y entonces aquí vemos un caso de eso. Un joven que viene y le pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer? O dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué hago para tener la vida eterna? Una pregunta muy interesante. Y esto nos deja ver que, pues, que la gente tenía inquietudes, así como usted y yo podemos tenerlas en este momento. ¿Cuál es la respuesta? Mire, acerquémonos al Señor y pregúntele. Mire, cuando tenemos esa relación con Cristo, creo que podemos tener la libertad de acercarnos a Él y preguntarle
todo lo que tengamos, todo lo que haya en nuestro interior, en nuestra vida. Aquí este joven vino y le preguntó, y le hace una pregunta clave al Señor. ¿Qué hago para tener la vida eterna? Entonces, y lo llama y le dice, maestro bueno. El Señor le responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Entonces dice, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarde los mandamientos. Mire la conversación, cómo va. Aprenda a guardar los mandamientos. Entonces el joven le dice, ¿cuáles? Jesús le dice, él le pregunta, bueno, ¿y cuáles mandamientos debo guardar? Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, eh, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el joven dice, sí, eso yo lo hago. Yo tengo una vida recta, una vida íntegra, yo guardo los mandamientos, yo no mato, yo no robo, yo no doy falso testimonio, yo no miento, soy una persona recta. Entonces Jesús le dijo, entonces el hombre le pregunta, ¿qué más me falta? ¿Qué más debo hacer? Entonces aquí viene la respuesta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Y mire lo que pasa, mire la reacción. O sea, Jesús le dice, deshágase de sus riquezas, porque usted tiene muchas riquezas. Deshágase de sus riquezas y désela a los pobres. Oyendo el joven esta palabra, verso 22, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Aquí termina esta conversación, entonces, y dice que cuando el joven escuchó esta palabra, de que pues para tener tesoros en el cielo debía alejarse, dejar su riqueza, dejar sus bienes y entregarlo a los pobres, dice que el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí vamos a ver entonces la situación, cómo evoluciona, cómo hay personas que por sus muchas riquezas ponen su corazón en las riquezas. Y sí, guardan los mandamientos, viven una vida recta, viven una vida íntegra. No mienten, no roban, no matan a nadie, hacen bien a otras personas, disfrutan de la vida, son fieles con su esposa, son fieles con sus hijos. Pero ¿dónde está puesto su corazón? Esa es la gran pregunta. ¿En dónde está su corazón? El Señor Jesucristo nos habla de que donde esté el tesoro, allí está el corazón. Y donde esté el corazón, allí está vuestro tesoro, dice el Señor. Entonces, ¿dónde está el corazón? Este joven tenía su corazón puesto en las riquezas, en el dinero. Allí estaba su tesoro, esa era su dependencia. Y era, como dice el apóstol Pablo más adelante, amor por las riquezas. Y el amor por las posesiones lleva al hombre a inclinar su vida,
a cosas que no son santas y que no son buenas. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mire, deshágase, venda todo lo que tenga y va a tener tesoro en el cielo y sígame. Y sígame. Y ahí es donde viene el punto. Mire, que llena nuestras vidas, que llena nuestros corazones. El tener dinero en el banco. Mire, hay personas que entran en depresión solo por el hecho de no tener un billete en su bolsillo. Entonces, si tienen un billete de 50 o de 50,000 o de 100,000, es muy poquito. Y se deprimen. Mire, eso es suficiente para tener la vida eterna. Mira, entonces, ahí es donde viene el punto. Para llegar a tener tesoro en el cielo, allá no necesitamos dinero. No necesitamos dinero. ¿Cómo se hacen los tesoros en el cielo? Los tesoros en el cielo se hacen desde la tierra. Por eso el Señor, y entre otras cosas, aquí hago un paréntesis, Mateo nos habla mucho de dinero. Todas estas enseñanzas sobre el dinero, sobre el manejo de las finanzas, nos las da Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo era un publicano. Mateo era un recaudador de impuestos. Él fue recaudador de impuestos. Él tuvo dinero, pero llegó un momento en que entendió que el dinero no llenaba su vida, no lo llenaba todo. El dinero no lo llenaba todo. Entonces dejó todo y siguió al maestro. ¿Y qué le faltaba? No le faltaba nada. Por eso Mateo nos habla de estos casos, toca estos casos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Él les da una enseñanza y les dice, es muy difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Es muy difícil, difícilmente entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El rico no entra en el reino de los cielos porque está pegado al dinero, porque está pensando que necesita el dinero como herramienta para salvación. Entonces se pegan al dinero. Mire, este joven, cuando el Señor le dijo que vendiera todo, que se deshiciera de todo, se fue triste y se alejó. Mejor dijo, ¿sabe qué, Señor? Dejemos así. Dejemos así. Y dice que se alejó, se fue. Dice, y oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Entonces el Señor dice, muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y dice el verso 24, y otra vez les digo, o sea, refuerza esa enseñanza, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Muchas personas han interpretado este versículo 24 desde el punto de vista de que el ojo de una aguja era una puerta pequeña que había en Jerusalén. Entonces, para que un camello entrara por ahí, pues no podía entrar cargado, no podía entrar con maletas y con cajas y con cosas. Tenía que despojarse, dejar a la entrada todo eso para poder entrar. Y esto nos da a nosotros una enseñanza. Mire, la puerta de entrada al cielo es una puerta pequeña, es como el ojo de una aguja. Y tenemos que dejar todo atrás en la puerta para poder pasar. Usted con toda esa carga, con todo lo que lleva, no puede pasar. Tiene que soltar. Entonces ahí es donde viene la gran enseñanza que el Señor aquí le está dando a los discípulos. Suelte. Suelte el amor por el dinero. Mire, hay personas que se aferran a posesiones, se aferran a riquezas, se aferran a cosas en su vida. Y entonces, y eso no los deja luego seguir avanzando y seguir prosperando. Si usted quiere algo nuevo, mire, esto es una cosa que aprendí hace mucho tiempo. Si usted quiere algo nuevo en su vida, despójese de lo viejo. Estamos hablando de las cosas materiales. Ahora no es que las mujeres van a dejar a su esposo viejo para conseguirse en otro. No quiero decir eso.
y no lo vayan a hacer. No, estamos hablando de que, por ejemplo, si usted, mujer, quiere un bolso, una cartera nueva y está llena de carteras viejas, rotas, deshechas, deshágase de eso. Y está comprobado que usted lo hace y le llega algo nuevo. Y así pasa en nuestra vida. Y el Señor nos da muchas cosas más, pero tenemos que soltar. Ahora, sus discípulos se asombraron en gran manera, se sorprendieron. Y esto aquí, ellos se sorprendieron y le dicen al Señor, Señor, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Mire, ¿por qué ellos le hacen esta pregunta al Señor? Y aquí vienen cosas, cuando, en la medida que leemos la palabra de Dios, aparecen cosas que retan nuestra teología. Y les voy a explicar qué significa esto. Desarman las creencias teológicas con las que nosotros venimos. Y una creencia que ha sido muy difundida en muchos entornos cristianos es el hecho de que tu bendición se mide por la riqueza que tengas. Tu estado espiritual se mide de acuerdo a la riqueza que tú tengas, a los saberes que tú tengas en el banco, o a las muchas posesiones que tengas, o a las casas que tengas, o a todo eso. Y no es así. Por eso aquí los discípulos, esta palabra les rompió la cabeza. ¿Por qué? Porque hasta ese momento eso era lo que ellos creían. Mi bendición o mi vida espiritual se mide directamente proporcional de acuerdo a lo que yo tenga. Entonces, si tengo mucho, entonces tengo la bendición de Dios. Si no tengo nada, si soy pobre, entonces Dios no está conmigo. Esa era la creencia que tenían y la creencia que tiene mucha gente hoy en día. Mire, y el Señor les dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro le responde y le dice, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, siempre Pedro, abriendo la boca y participando. Y esto es una cosa que me llama mucho la atención. Siempre Pedro es el primero que salta a, en, en, en medio del grupo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, es decir, en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, cuando habla aquí de juzgar, no es juzgar para condenar, como muchas personas a lo mejor pueden interpretar. De aquí no nos vamos a pegar para decir que entonces la iglesia es la que condena a Israel. No, no, aquí la palabra que utiliza tiene que ver con evaluar. Tiene que ver con evaluar. Es decir, que el Señor, aquel que le siga, aquel que deje todo, se va a sentar sobre un lugar especial. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, van a tener un lugar de privilegio. Vamos a tener un lugar de privilegio. Y termina diciendo, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La recompensa. Mire, Pedro estaba preguntando, Señor, entonces nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué recompensa tendremos? Y aquí el Señor le está diciendo, mire, las recompensas no son terrenales. Las recompensas que recibimos cuando obedecemos, cuando amamos al Señor y cuando le seguimos a Él, es una recompensa celestial que va mucho más allá de cualquier riqueza en la tierra. Va mucho más allá de tener un apartamento, de tener un piso, de tener un coche lujoso, de tener una pensión en el banco, de tener una cuenta bancaria abundante. Va mucho más allá de todo eso.
Cuando usted y yo tomamos la decisión de dejarlo todo y seguirlo a Él, tendremos una recompensa mucho más grande. Ahora, ahí viene el punto que el Señor nos quiere enseñar y con el que yo quiero terminar. Muchas veces estamos apegados a la idea de recibir aquí en la tierra. Y entonces nos aferramos a esas cosas que tenemos, a lo poquito que tenemos. Pero aquí tenemos que entender que en el reino de los cielos hay cosas mucho más valiosas que las posesiones materiales. Y esto a nosotros nos rompe la cabeza también. ¿Qué hay más valioso que el dinero? ¿Qué hay más valioso que una posesión material? Mire, yo le voy a decir, la salvación y la vida eterna. Porque muchos ricos, muchas personas que tienen mucho dinero, cuando llegue el momento de su muerte, primero, aquí quiero aclarar algo. Hay un dicho popular que dice que uno se muere y nada se lleva. Cuando a nosotros nos entierren y nos metan en esa cajita de madera, en ese ataúd, ahí no nos van a enterrar con acciones, ni con cadenas de oro, ni con posesiones, ni con títulos, ni con nada de eso. Nos morimos y nos vamos al hueco, nos vamos al hoyo y otro disfrutará de esa herencia. No nos vamos con nada. O sea, esas riquezas materiales se quedan aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa después? Hay una vida eterna y una vida que puede ser o de salvación y de vida eterna, o vamos al lago de fuego, al infierno, a disfrutar, a disfrutar, entre comillas, perdón por la palabra, de un fuego eterno, de un sufrimiento eterno. Mire, eso es lo que nos espera. Hay una eternidad. Después de la muerte hay una eternidad. Ahora la pregunta es, ¿usted en qué lado quiere estar? ¿Usted en qué lado quiere estar? ¿Quiere estar en el lado donde se disfruta la vida eterna, la paz, el gozo, una paz que no se podrá disfrutar nunca aquí en la tierra? ¿O quiere estar del lado del sufrimiento, del tormento, del dolor, que no pasa, que nunca se acaba? Mire ahí donde está. Esa decisión la tiene usted que tomar en vida. La tenemos que tomar en vida. Y no depende de las cosas materiales que tengamos. Depende de la decisión que usted y yo tomemos por seguir a Cristo, por abandonarlo todo, por dejar todo en las manos de Él. Esa es la decisión. La decisión más importante que usted y yo podemos tener en este día, en este momento. Yo le invito a que usted hoy tome la decisión de seguirlo a Él para llegar a esa vida eterna. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, en este día, Señor. Gracias por darnos este hermoso privilegio de venir delante de ti un día más, de poder disfrutar, Señor, de tu amor, de tu presencia, de tu gracia, de tu bondad, de tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Amado Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Venimos ante ti para rendirte toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación, Señor, todo nuestro ser en tus manos. Venimos, Señor, a darte gracias por todas las cosas grandes y maravillosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos hoy entender la importancia, Señor, de seguirte a ti, de mirarte a ti y no estar mirando y amando las posesiones, las riquezas y todas estas cosas materiales, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner nuestro corazón en ti. Ayúdanos, Padre Santo y Poderoso, a poner nuestro corazón y a poner nuestra vida en tus manos siempre. Padre, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas y de ti dependemos, Señor. Padre, hoy somos como
Queremos ser, Señor, como ese camello que va a atravesar esa puerta pequeña y tiene que dejarlo todo en la puerta para poder pasar. Ayúdanos, Señor, a entender y a dejar de lado, Señor, todo ese amor por el dinero, todo ese amor por las riquezas, todo ese amor, Señor, por las posesiones materiales. Y a entender, Padre Santo, que solo te necesitamos a ti, que tú eres el primero, el más especial. Tu palabra dice, aquí, Señor, en el versículo 30, que muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ayúdanos, Padre, a entrar sin esas cargas, Señor, a tu presencia. Hoy, Padre Santo, renunciamos a todo amor por el dinero. Entendemos, Señor, que tú nos has dado la bendición de poder tener algún recurso, Padre. Te pedimos que nos dé sabiduría para utilizarlo. Te pedimos que nos dé sabiduría para administrarlo, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría para utilizar estos recursos de una forma correcta, de una forma íntegra y de una forma santa, Señor. Porque de hecho podemos decir que son tu bendición, Señor, la bendición que tú nos das. Ayúdanos, Padre, a no malgastar. Ayúdanos, Padre, a invertir bien. Ayúdanos, Padre, a dar para tu obra. Gracias te damos, Señor, por ese sueldo, por esa pensión, por esa paga que nos das, Señor, por la casita, por el apartamento, por el carro, por el coche. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a que nuestro corazón no esté puesto en el dinero, sino en ti, Señor, y a seguirte a ti, Padre Santo. Yo te doy gracias, mi Señor amado, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que derrames tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.